Buenos días, soy José Adrián Pérez Quispe, médico radiólogo, actualmente en Fellowship de Radiología Intervencionista en el Hospital Ravaliati. El tema que les he traído es ablación pulmonar. Este es un abordaje netamente dirigido a pacientes pediátricos. Actualmente la ablación en general es un tema nuevo que ya ha sido adoptado por los radiólogos intervencionistas y en el cual ha demostrado márgenes incluso curativos en muchas patologías como mostrar. Primero, el cáncer de pulmón es una de las principales causas de muerte en el mundo. Actualmente está dentro de los tres principales cánceres, mm, junto con el cáncer de mama, cáncer de próstata. Y principalmente son de células no pequeñas que corresponden al 85% de los casos en adultos. Y un grupo más pequeño que son de las células pequeñas, las cuales nosotros no tenemos conducta terapéutica aún. Generalmente la ablación se plantea como una opción terapéutica a aquellos tumores irresecables o cuales tengan comorbilidades las cuales les impide el acto quirúrgico. Además se puede usar como control local de la enfermedad y lo más importante acá es recordar que puede ser un intento curativo en aquellas enfermedades en estadio 1, o sea, en las cuales el tumor sea de un tamaño, coincida dentro de unas medidas exactas y podría usarse en aquellas enfermedades avanzadas como terapia combinada. ¿Cuáles son estas enfermedades avanzadas? Cuando cuando el paciente tiene una enfermedad localmente recurrente, oligorecurrente, cuando hay progresión local o oligoprogresión, o cuando hay lesiones metastásicas pequeñas, de pequeño volumen, o oligometastásicas, y como terapia de salvataje en cáncer avanzado. Esto siempre y cuando en aquellos pacientes no tengan otras opciones terapéuticas efectivas, por lo cual esto está en debate actualmente. ¿Cuáles son las indicaciones entonces? Lo más que nos interesa. El intento curativo se realiza en aquellos tumores pequeños. ¿Cuáles son? Tumores de menos de 3 centímetros, los cuales se consideran no operables por algún motivo, o sea, antecedentes que contraindiquen la anestesia general, en un pulmón único, ya haya tenido cirugías previas y esté en recurrencia, o la lesión simplemente sea única y fácilmente susceptible o abordable por ablación. También en aquellas enfermedades oligometastásicas, esta se considera cuando son menos de 6 lesiones y que sean menos de 6 centímetros. No haya enfermedad extratorácica y que el estudio biológico previo indique que no sea un tumor muy agresivo que puede ir bien con la lesión. Finalmente, como terapia de salvataje, en aquellos pacientes que se les busque hacer una paliación para aliviar o prolongar la vida del paciente, no hay otra mejor opción terapéutica. Pacientes en los cuales se les dé post-radiación o previa a una cirugía para disminuir el TNM. Entonces, dentro de nuestra clasificación del TNM, nosotros encajamos en este grupo de tumores de estadio T1, donde el tumor máximo llega a medir 3 centímetros. El resto de abordajes está actualmente en estudio, hay técnicas nuevas, como la crioablación, que puede ablacionar lesiones extensas, pero no es debatible su uso actualmente, todavía no está demostrado. Entonces, ¿cómo determinamos que un tumor no va primariamente a una cirugía? Hay criterios para una lobectomía, unos criterios mayores y menores determinados por el FE, que es el volumen expiratorio forzado, y la capacidad de difusión del monóxido de carbono. Cuando estos valores se encuentran menos del 50%, son criterios mayores para decir que este paciente no puede ir a una lobectomía, debido a que perdería la función o la capacidad respiratoria vital. Actualmente se han desarrollado técnicas quirúrgicas con abordajes por trocar o laparoscópicos, los cuales hacen segmentectomías. Podría cambiar probablemente pronto esto. Se logran ablacionar, que diga mejor dicho, reseccionar quirúrgicamente lesiones aún más pequeñas, de forma más selectiva. Como criterios menores tenemos la edad, mayor de 75 años, o un FEBI que se encuentre discretamente por encima de estos valores, de 50-60%, o el LSO igual de 50-60%.
en pacientes con hipertensión pulmonar, función ventricular izquierda disminuida, entre otros. Bueno, para recordar nomás que el principal grueso de pacientes adultos con cáncer de pulmón son los carcinomas epiteliosos, o sea, carcinomas de células grandes. Otro gran grupo son los sarcomas. Este grupo toma relevancia en los pacientes pediátricos, que se corresponde más o menos al 15%. Melanomas y otros tumores son muy poco frecuentes vistos. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones? Aquellos pacientes que estén cursando con una coagulopatía incorregible, o sea, en realidad no existe una coagulopatía incorregible, todas ellas se pueden mejorar previamente al procedimiento. Otra contraindicación importante es infecciones activas. Recordar que nosotros vamos a necrosar o vamos a destruir tejido y ese nicho va a servir como un nido, un posible nido infeccioso, sobre todo si a veces no se tiene cuidado con la técnica o en asepsia durante la técnica. Como contraindicaciones relativas, aquellas lesiones que sean cercanas al mediastino, podemos tener un margen de seguridad de aquellas lesiones de máximo de un centímetro hasta 0,5 milímetros, también de acuerdo a la técnica. No se hace en células pequeñas todavía, en metástasis ganglionares tampoco, con una expectativa de vida menor a un año tampoco debería ser su evaluación. Pacientes con enfermedad pulmonar terminal, que tengan enfermedad fibrosis, o que tengan múltiples lesiones que predispongan a la formación de fístulas o neumotórax, debería evitarse esta técnica. Lesiones que estén cercanas al ilio, grandes brazos, bronquios o tráqueas. Esto es relativo porque actualmente hay técnicas que pueden ayudarnos a lograr la ablación en estructuras adyacentes a estas. Antes de empezar el procedimiento para recordar la anatomía normal, nosotros vamos a atravesar diferentes estructuras desde la pared, desde la piel hasta la pared, hasta ingresar a la cavidad torácica. Atravesamos piel, atravesamos el tejido celular subcutáneo, el plano muscular, y dentro de este plano muscular encontramos estructuras vasculares. Estas estructuras vasculares son un paquete vasculonervoso torácico que se encuentra por debajo del reborde inferior de la costilla. Nosotros debemos evitar estas estructuras, atravesar superior a ellas. Nosotros vamos a usar diferentes técnicas para poder abordar. Entre ellas podemos usar una rejilla de marcadores radiopacos o una aguja pegada a la piel para direccionar nuestra aguja. Debemos recordar que antes de empezar el procedimiento debemos infiltrar adecuadamente la pleura con lidocaína porque el paciente va a presentar molestias incluso si está anestesiado. Actualmente los gantries o sistemas de tomografía tienen dispositivos láser para marcar la posición. Nosotros hacemos una exposición inicial y colocamos una aguja para infiltrar lidocaína. Luego de ello procedemos con la colocación del trocar en dirección a la lesión. Pero recordar que cuando nosotros vamos a inyectar un trocar, generalmente va a ser de 18 a menos G, vamos a crear una abertura, una fístula transitoria entre el parénquima pulmonar y la piel. Por lo tanto, debemos mantener todo el tiempo un sello. No podemos lograr colocando unas gotitas de agua mientras retiramos la aguja para mantener ese sello de agua y no interfiere la presión atmosférica, permita que entre aire dentro. Luego, este es un ejemplo, digamos, de la colocación de una aguja de ablación. Una cosa es el intercambio inmediato de ambos elementos. Estas son imágenes en vivo de cómo se hace el procedimiento de tomografía. Estos no son los marcadores radiopacos para llegar a la lesión. Luego se procede a hacer el marcaje con la guía láser del tomógrafo, la colocación de la aguja, se avanza la aguja a través de los tejidos, se corrobora la adecuada posición, se llega a la lesión, se realiza la ablación y finalmente por tomografía se comprueba que no haya complicaciones, como en este caso que había un neumotórax discreto. El pulmón es un órgano noble, frágil, muy susceptible a las lesiones.
Sobre todo, la principal complicación es el neumotórax. Por lo tanto, debemos tomar ciertas precauciones, como limitar la cantidad de surcos interlobulares que vamos a atravesar, evitar atravesar otras estructuras patológicas como bulos o quistes, estructuras mediastinales o los grandes vasos, o lesiones adyacentes a la pleura. Aquellas lesiones adyacentes a la pleura, nosotros debemos buscar un abordaje más largo, como que un abordaje tangencial, mm, como en este ejemplo en particular, donde se veía una lesión subpleural y se hizo un abordaje directo. El problema de este abordaje es que nosotros tenemos un área de ablación de acuerdo al tamaño de la aguja. Y muchas veces nosotros no somos precisos en colocar ese área de ablación. En todo caso, vamos a ablacionar parénquima pulmonar normal e incluso la pleura adyacente. Esto conlleva la formación de una fístula. Es muy peligroso. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la posición. Lo ideal es colocarlo en una posición en la cual haya menor movimiento, un producto de la ampliación de la inspiración pulmonar. Esta posición adecuada es la de decúbito dorsal y la peor posición es la de decúbito lateral. En este ejemplo en particular había un decúbito lateral en el cual uno, aparte de ser más difícil llegar a la lesión debido a los movimientos inspiratorios que lo oscilan el pulmón, en este sentido, cada vez que colocamos la aguja tenemos más riesgo de producir un mayor neumotórax. En este ejemplo en particular se veía cómo poco a poco se iba incrementando el neumotórax. Entonces, este debería ser el abordaje ideal para una lesión que está muy cerca de la pleura, un abordaje tangencial, o sea, buscar un trayecto largo. Debemos proteger las estructuras adyacentes. Podemos hacer digamos, en este ejemplo en particular, se infiltró la pleura para evitar dañarla, se le hizo una hidrodisección. Esta técnica se usa la inyección de sustancias este, inocuas no ionizantes como la dextrosa para crear un colchón de protección y que cree un colchón de refrigeración, como podemos ver. Esto para proteger la pleura. Esta protección no solo se puede usar con la dextrosa, también se puede usar el gas. El gas, el CO2, es el ideal, debido a que este gas es inocuo si es que ingresa a estructuras vasculares. Este va a producir un colchón, el cual va a producir un efecto mecánico, solo de separación, más no de termorregulación, a diferencia de la dextrosa. El paciente debe estar monitorizado todo el tiempo. En- Previamente al procedimiento, en lesiones extensas o lesiones altamente vasculares, se podría hacer una embolización para reducir el tumor activo, reducir la pérdida sanguínea, en el caso de que sospeche hemorragias, o reducir el robo de calor en algunos casos en los cuales se quiere lograr una ablación agresiva de estructuras que están cerca a vasos. Se puede hacer una embolización, un bloqueo temporal de la arteria ferente, o sea, un balonamiento, que puede ser de hasta 10 minutos. Se hace la ablación y luego se retira el balón, restableciendo la circulación normal. También se puede usar en combinación con otras técnicas, como la radioterapia, sobre todo si es que se planifica. Este es un ejemplo típico de un acceso para ablación en el cual vemos cómo progresa lentamente la aguja. Inicialmente se trata de buscar el centro de lesión y a veces no es fácil lograr, sobre todo si las lesiones son pequeñas. Se posiciona la aguja múltiples veces hasta lograr llegar al centro de la lesión. No es fácil lograr esto, por lo tanto se han desarrollado ciertas técnicas. Si nosotros estamos en dirección a una lesión y hemos perdido el camino, podemos usar esta técnica para ajustar la trayectoria que se llama el banana bending. Si nosotros la aguja la giramos tratando de direccionar a la lesión, o sea, lo instintivo sería hacer que nuestra aguja doblarla en este sentido para poder direccionar hacia la lesión. Eso no lo vamos a lograr con estas agujas de trócares, no se van a doblar lo suficiente. Lo que podemos hacer es apoyarnos en el sentido contralateral. Eso se llama banana bending. Va a ser una parábola nuestra aguja y podemos probablemente direccionar hasta 1 o 2 centímetros hacia la lesión. Otra cosa que debemos evitar es que si no es necesario atravesar el pulmón para llegar a la lesión, podemos crear un camino virtual mediante la hidroelización. En esta lesión que aparentemente era pulmonar, pero estaba más adyacente a la columna vertebral, ¿no?
donde se amplió el espacio, el espacio estratorácico, la, se disecó la pleura, se hizo hidrodisección para poder crear un camino virtual para llegar hacia la lesión, siempre y cuando se pueda. ¿Cuáles son las técnicas actualmente disponibles? O más usadas en realidad, porque hay múltiples técnicas ablativas actualmente, pero podemos hablar principalmente de tres, que son la ablación por radiofrecuencia, ondas microondas y la crioablación. Lo que busca el RFA es crear un circuito cerrado, donde circula una corriente eléctrica que genera calor al llegar a la lesión, a la punta del electrodo o plug. Ese calor llega a más o menos 60 grados centígrados. Esto va a llevar a que el tejido que esté sometido a esto haga una necrosis coagulativa. Y generalmente la ablación producto de la RFA es pequeña, es periférica y bien circunscrita, está limitada principalmente esta técnica por el tamaño, no se puede hacer ablaciones de lesiones mayores a 3 centímetros. Esta técnica está afectada por el efecto de robo de calor, o sea, otras estructuras adyacentes que puedan disminuir el calor, como son vasos sanguíneos, o los cuales están circulando, recirculando sangre, van a robar calor, va a disminuir su efecto. Aparte, la alta impedancia, si es que nosotros atravesamos estructuras, digamos, óseas, o tal vez que hay una baja conducción térmica del tejido. Esta técnica es dolorosa, por lo tanto, idealmente debe hacerse bajo anestesia general. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que esta técnica, al formar un circuito cerrado eléctrico, debe evitarse en aquellos pacientes que tengan algún tipo de prótesis metálica. Y debido a que estos van a disminuir el efecto, producir efecto de calor en aquellos lugares donde se localiza la prótesis. Aparte, debe colocarse unos pads cutáneos, los cuales cierran el circuito. Si no están colocados adecuadamente, no van a formar un cortocircuito, lo cual puede provocar lesiones cutáneas a nivel del lugar donde se colocaron estos pads. Este es un ejemplo de una técnica por ablación por radiofrecuencia, donde vemos cómo llega la aguja hasta la lesión pequeña, centimétrica. Finalmente se coloca el electrodo. Existen dos tipos de electrodos, principalmente los lineales y los que tienen conformación de paraguas. Digamos, en este ejemplo en particular, este electrodo con forma de paraguas. No hay una diferencia en cuanto a la efectividad de tratamiento, simplemente es la variación entre la marca o el productor de las agujas. Otra técnica es la ablación por ondas de microondas, que es muy similar a la radiofrecuencia, que es una ablación térmica por calor, que busca la destrucción. Pero a diferencia, esta técnica es mucho más rápida. La ablación por radiofrecuencia suele durar 10 a 20 minutos. En cambio, las microondas dura menos de 5 minutos. También la ablación que produce es más extensa, más larga, es más esférica en comparación. Pero lo malo es que es un poco menos predecible los márgenes de ablación. Puede usarse múltiples antenas simultáneamente para lograr este objetivo. Ah, hay que recordar que el efecto producido es por agitación rápida de las moléculas, logrando temperaturas de 55 hasta 100 grados centígrados. Esta técnica es muy buena en lesiones un poco extensas y aquellas lesiones que estén adyacentes al hilo o estructuras vasculares, porque tiene un efecto, al ser más rápida, tiene un alto efecto de robo de calor. Y esto lo podemos usar a nuestro favor, porque este efecto de robo de calor nos puede servir como un efecto protector en aquellas lesiones cercanas a estructuras vasculares. Aparte, esta técnica no produce un efecto de carbonización en las estructuras ablacionadas, a diferencia de la radiofrecuencia. Vemos el ejemplo de esta tumoración adyacente a estructuras vasculares. Era de más de 2 centímetros, una candidata adecuada por microondas. Se decidieron colocar dos plugs, un plug muy cercano a la estructura vascular. Estos son los cambios secundarios a la ablación, donde se ve el área de hemorragia adyacente a la lesión.
Estos en la ventana pulmonar. Y estos son el control posterior al tratamiento después de 6 meses, donde se ve que hay una total ablación de la lesión. Y esta es probablemente la técnica más actual y con mayor relevancia en el mundo de la ablación, en la radiología intervencionista. La crioablación busca formar una bola de hielo que va a congelar la lesión y llevar a apoptosis. Esta bola de hielo que llega hasta menos 40 grados centígrados gracias a la recirculación de gas argón y helio dentro de un electrodo de gas argón que llega hasta menos 185 grados centígrados. A diferencia de las otras lesiones, de las otras técnicas, esta es más confiable debido a que nosotros podemos visualizar adecuadamente el área que estamos abrazonando, no es impredecible, se forma una bola de hielo que se manifiesta hipodensa en las imágenes en tomografía, en resonancia, incluso en ecografía, se ve claramente el margen de lesión, por lo tanto es más segura. Lo malo es que es mucho más cara. Esta técnica probablemente requiera más de un solo electrodo, requiera sí o sí anestesia. Entonces, lo que nosotros vamos a usar esta técnica en pulmón son para situaciones particulares, sobre todo en aquellas lesiones que estén cercanas a estructuras susceptibles al daño, las cuales no son afectadas severamente por la crioablación, como son los broncos. Se pueden hacer ablaciones de estructuras cercanas a los broncos. Recordar que esta ablación por sí provoca un efecto anestésico. No está recomendado hacerlo sin anestesia general, ninguna de estas técnicas, pero se podría plantear en estos casos. Permite hacer la ablación de lesiones más extensas porque se pueden combinar múltiples PRUs. Estos PRUs se pueden combinar hasta 8 PRUs y estos deben estar separados por una distancia máxima de hasta 2 centímetros. Vamos a hablar un poco más de los efectos. Cuando llega a esta temperatura pico de menos 40 grados, lo que provoca es deshidratación de la membrana celular. O sea, hay una separación entre el componente líquido y los solutos disueltos en ellos, que lleva a una ruptura de la membrana. Además, estructuras vasculares adyacentes las lleva a trombosis. Y finalmente, al provocar una lesión vascular, condiciona a la agregación plaquetaria y trombosis. Este efecto de apoptosis o irreversible solo se logra cuando está a menos 20 grados centígrados. Lo malo es que esta bola de hielo consta de dos partes, un área letal efectiva y un área no letal. Esta área llega hasta los 0 grados centígrados, generalmente corresponde a 0,5 centímetros periféricos de la bola de hielo, en los cuales solo se ha provocado una congelación más no lesión de las células. Aparte tenemos otro efecto como inmunomodulador. Estas células, al no haberse destruido, no haberse desnaturalizado las proteínas totalmente, las células que se han llevado a apoptosis van a ser, van a ser, van a entrar a circulación pues, proteínas, van a provocar una activación o una activación del sistema inmunológico, o sea, una inmunomodulación que en estudios ha demostrado que ayuda a disminuir la carga tumoral o incluso a autodestruir lesiones metastásicas aún no vistas, no encontradas. En este caso vamos a ver un ejemplo de una clonación, una lesión que es subpleural, donde también actúa muy bien la clonación. Esta lesión llegaba a bordear los 2 centímetros, casi 3 centímetros, se decía lesión por crío donde se colocan dos PRUs. Acá se aplica una regla. El área de ablación de un crío PRU es más o menos de 2 centímetros. Recordemos que tenemos que restarle a eso medio centímetro, que es el área no letal. Por lo tanto, se decidió colocar dos PRUs. Acá se aplica una regla que es del 2 más 1, de regla del 2 más 1. Si la lesión mide 2 centímetros, se usa un solo PRU. Si la lesión mide 3 centímetros, 2 PRUs. 4 centímetros, 3 PRUs. Y en ese orden hasta llegar a los 8 PRUs, que es lo máximo que puede hacerse. Esta es la formación, esta es la imagen de la formación de la bola de hielo, esférica, bien circunscrita, muy visible en todas las técnicas. Este es el control post-ablación. Estos son los cambios que se observan tras un mes de la ablación. Se ve todavía el área de hemorragia. Se deben tomar tomografías con control
donde podría haber una captación en anillo que puede persistir de 6 a 12 meses para demostrar que no ha, que ha sido tratado adecuadamente. Debemos observar esa desaparición de ese anillo. Ya es una comparación entre las diferentes técnicas que tenemos actualmente. La radiofrecuencia, como les decía, va muy bien con lesiones pequeñas de menos de 3 centímetros, que están localizadas en el parénquima pulmonar, lejano a estructuras vasculares y lejano a estructuras bronquiales o la pleura. Entonces, si aparentemente esto solo se puede usar en casos muy particulares de lesiones pequeñas, ¿por qué se usa en comparación a otras técnicas? Es debido a su coste. Es una técnica que ya es antigua, incluso ha sido usado por cirujanos previamente, así que la logística, los aparatos y el coste es mucho menor. Aquellas lesiones que son cercanas a la pleura o que están cercanas a las estructuras vasculares, sobre todo, se puede usar muy bien la ablación por micrón. Es más nueva, es un poco más cara, recordar que es más rápido. Y la crioablación en las situaciones complicadas, en aquellas estructuras que están cercanas a bronquios, a estructuras vasculares, o estructuras cercanas a la pleura, se puede usar muy bien la crioablación. Entonces, lo que nos interesa, cuando el paciente es niño, ¿en qué casos se usa la ablación en sus diferentes modalidades? Debemos usarlo en aquellos pacientes con enfermedad oligometastásica. El objetivo de la ablación debe ser curativo, o sea, debemos ser lo más agresivos posibles, porque generalmente las neoplasias en pediatría son de rápido crecimiento. Además, recordar que un gran grupo de las neoplasias pediátricas son los sarcomas en sus diferentes variantes, o sobre todo el osteosarcoma, en los cuales podemos ver una variación en tamaño, un crecimiento en semanas e incluso meses. Se ha demostrado su uso en el osteosarcoma, el hepatoblastoma, hepatocarcinoma y el nefromastoma. Otra cosa que hay que recordar es que en pediatría ningún nódulo es sano, ningún nódulo es benigno. Todos los nódulos que veamos en un pulmón son patológicos, o sea, por lo tanto, cuando nosotros vemos una lesión pequeña, nodular, menos de un centímetro, son susceptibles a la lesión. Debemos buscar el tumor primario. Digamos, este ejemplo de este paciente con un diagnóstico de osteosarcoma, el cual tenía una metástasis única, aparentemente única en pulmón, se decide hacer una ablación por radiofrecuencia, logrando una adecuada ablación de la lesión. Durante la inspección se observó otro micronódulo en el pulmón contralateral. Se tuvo dudas de hacer o no la ablación, por lo tanto se decidió tomar una biopsia de la lesión inicialmente. Estas son las imágenes un mes después, donde la lesión ha multiplicado su tamaño en tan solo un mes. Nosotros, por ese mismo motivo, les decía, todo nódulo en pediatría es patológico. Debemos tratarlo si es que lo vemos. No debemos dudar, no debemos tener piedad en estas lesiones, porque son muy agresivas. Este es otro ejemplo de una metástasis de un paciente con hepatoblastoma, 2 años, de una lesión única en el ápice. Se decidió hacer una ablación por radiofrecuencia. La lesión era pequeña, menos de un centímetro, pero se buscó un margen de ablación grande, extenso, que llegaba con el máximo del club de hasta 3 centímetros. Este es el área de ablación después del tratamiento, donde se ve este halo que es de mayor tamaño de la lesión inicial, nos da la certeza de que hemos ablacionado un área más extensa. Bueno, ¿qué debemos hacer después del procedimiento? En aquellos pacientes que tengan bajo riesgo y el paciente haya respondido favorablemente después del tratamiento, se puede dar alta el mismo día. Debemos vigilar inicialmente al paciente durante por lo menos 4 horas, tomando radiografía control o tomografía control, constatando que no haya neumotora. Debemos advertirle al paciente, bueno, en el caso si es joven, en adultos, que avise sobre signos de alarma, en el caso de neumotoras como disnea, dolor torácico, para regresar inmediatamente al hospital en caso se produzca eso. Estas son las imágenes después del tratamiento. Esta es la lesión inicial, este es el área de ablación, que quedó como un área hemorrágica. Estos son los cambios después de 40 meses. Como podemos ver, parece o simula que hay una pseudoprogresión de la enfermedad. En realidad no pasa esto, no debemos valernos solo de las imágenes.
Por tomografía podemos apoyarnos en otras técnicas como son el PET-CT. En este caso se veía que había un área de incremento del SUV, pero de forma anular. Se realizó el posterior control que se veía que ya no había esta área de captación del FDG, que se corroboraba con que se había logrado una ablación exitosa. Entonces, ¿cómo debemos hacer un seguimiento de la lesión? El seguimiento se hace periódico, primero al mes, luego 3 meses, 6 meses y consecutivamente cada trimestre. Inicialmente, como hay muchas dudas del área total de lesión, estas comprobaciones se pueden hacer con apoyo con PET-CT. Ese PET-CT se debe realizar idealmente cada 9 meses, como podemos ver acá. Como podemos ver que hay una respuesta completa, una disminución del diámetro mayor de 30% al mes, sin realza el contraste. Hay una desaparición de la lesión o cohabitación completa de la lesión. Si observamos que hay una fibrosis o cicatriz en el área de lesión, o ausencia de cambio, o no ausencia de cambio en los controles, que no haya realce o no haya captación del FDG. Una ablación ha sido incompleta cuando se demuestra que hay un área de cavitación parcial, que persistan áreas sólidas o remanentes líquidos dentro de la lesión, que haya realce o captación del FDG de forma periférica. Si la fibrosis es parcial con un nódulo residual, haya realce de contraste periférico interno irregular, o que hay un nódulo sin cambio y que esté en crecimiento. Vamos a hablar brevemente de las complicaciones. El principal riesgo es de neumotoras, que va hasta el 13%. Generalmente la mayoría son asintomáticos o se pueden manejar inmediatamente durante el procedimiento. Lo que se puede hacer es colocar una aguja trocar y hacer una aspiración total del neumotórax. Y sobre todo este neumotórax es pequeño, menos del 10%. En algunos casos el neumotórax va a requerir una conducta más agresiva, como la colocación de un drenaje torácico, sobre todo aquellos neumotórax que correspondan más del 10 a 30%. Podemos colocar catéteres Pistil. La recomendación es solo colocar uno, y si hay sospecha de una fístula, colocar dos catéteres, uno cercano a la fístula, al lugar donde sospecha la fístula, y otro en la base pulmonar. Esto puede permanecer en el paciente por 2 o 3 días hasta corroborar la absorción. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Si es que la acumulación del aire es rápida y una sospecha de que hay un neumotórax masivo, lo que podemos colocar es un catéter con una válvula Hennig que impida el retorno, que impida el reingreso de aire. Si el neumotórax es moderado, hay una fístula, nosotros idealmente debemos colocar un dispositivo que produzca una succión constante. Estos pueden ser un tubo de drenaje torácico con succión o un pleurovac. O sea, es un dispositivo diseñado particularmente para este propósito. Otra cosa que podemos hacer aparte es colocar un parche coaulotólogo a nivel de la zona de fístula. Digamos, en este ejemplo, en la tomografía de alta resolución se veía un defecto, o sea, una fístula hacia la pleura, en el cual a través del catéter que estaba cercano a la fístula se inyectó un coágulo. Este coágulo puede ser en este caso particular fue de 30 cc de sangre autóloga del paciente, el cual inmediatamente sella ese agujero. Y los coágulos que podemos inyectar pueden ser de 10 a 90 cc. Finalmente, con esto hemos concluido la exposición. Agradezco su atención.